5 mandatarios han confirmado la participación en lo que viene siendo la toma de posesión de José Raúl Mulino como presidente de Panamá. Así lo dio a conocer este martes Miguel Lecaro, coordinador de la transición de mando presidencial. La ceremonia de investidura de Mulino será el 1 de julio y será bastante austera, sustentó Lecaro. Pero vamos a ver a fondo qué quiere decir con austera aquí a continuación. Escuchemos. Esta es una actividad que, si bien es nacional, cuenta con la participación de muchos invitados internacionales. Al momento tenemos confirmación de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Honduras. 5 presidentes, 4 de ultraderecha, en el caso de Abinader de República Dominicana, centro derecha bastante conservador, el de Costa Rica, Chávez, Rodrigo Chávez, bastante centro derecha, muy de ultraderecha Noboa en Ecuador, el de Paraguay derecha, pues, ¿cuántos años? 50 años tiene su partido político de ese gobierno. 4 de derecha, Xiomara Castro, que está hasta en la sopa, en el buen sentido panameño, porque tuvo en la investidura de Bukele, sin duda va a estar en la de Sheinbaum, claro que sí, por supuesto, allá en México, y aquí viene una de izquierda también a Panamá. Solo para un poquito del contexto de cómo es la tendencia política de estos países. Vamos a ver, seguimos escuchando. También tenemos confirmación de otros vicepresidentes que vienen en representación de su jefe de Estado y Gobierno y delegaciones de diferente nivel, a nivel de embajadores en misión especial y demás, presidentes de órganos del Estado. Como es una ceremonia que es parte de la sesión solemne de la Asamblea Nacional, estos actos inician en el Palacio Justo Arosemena. Protocolos. Luego la Asamblea traslada su sesión al Centro de Convenciones de Atlapa para llevar a cabo entonces la ceremonia de investidura y juramentación del nuevo presidente. Una hora aproximadamente el protocolo de la investidura. Una vez que inicia la ceremonia, calculamos que dura 1 hora y 15, dependiendo de lo extenso que sean los discursos del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional y del presidente de la República. ¿Cómo será el protocolo de una vez llegada aquí al Centro de Convenciones de Atlapa? Bueno, una vez lleguen todos los diputados y se reinicie la sesión solemne, una comisión especial de diputados invita al señor presidente a unirse a la ceremonia, ya con los jefes de Estado y de Gobierno en el escenario. Se inicia entonces con la nota del himno nacional interpretado por la banda republicana y de ahí entonces se pasa a la invocación religiosa que la suele hacer el arzobispo de Panamá. La tiene que hacer el arzobispo de Panamá. Panamá es un país mayoritariamente cristiano católico. Acompañado del representante del comité ecuménico y un representante también del comité interreligioso para que todas las religiones estén representadas. Excelente, que estén todas las religiones representadas, todos los criterios y los puntos de vista. Excelente, muy bien. Y también pienso yo que debería hacerse un intento de que los grupos religiosos de los pueblos originarios de las comarcas con sus chamanes y de verdad yo creo mucho en eso, que todo el mundo participe, porque Panamá es un país bastante diverso cultural, étnicamente y por supuesto también religiosamente y claro también políticamente. Todos están invitados porque es el presidente de todos los panameños, importante. Entonces se inicia la ceremonia con la juramentación del presidente, la imposición de la banda presidencial, discurso del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional y discurso del ya, en ese momento, presidente constitucional del puro protocolo, pero es muy importante en la toma de posesión, un cambio para Panamá. Panamá busca eso. Claro. El presidente electo dijo que iba a leer un discurso en esta ocasión. Sí, lógico, es un mensaje importante. Ese día se consagra el proceso electoral que se dio en el mes de mayo, así que es un mensaje a la nación de toma de posesión. Después de esta actividad como tal aquí en el Centro de Convenciones, ¿se traslada a la presidencia? Sí, bueno, después de que acaba esa ceremonia, entonces pasa un saludo formal de los jefes de Estado y de Gobierno que estén presentes, saludo de todas las delegaciones que participan, delegaciones extranjeras, alrededor de 60, 70 delegaciones extranjeras, y luego se hace un vino muy corto con los jefes de Estado y de Gobierno. El presidente ha pedido que sea
austera la ceremonia, que no haya gastos excesivos, y entonces en horas de la tarde se trasladan a la Presidencia de la República para la toma de posesión del nuevo gabinete. Cuando habla de austero, ¿qué va a haber dentro de esa ceremonia, de esa celebración? Va a haber lo estrictamente necesario, no va a haber ningún gasto fastuoso, ningún gasto innecesario. Excelentes palabras por parte de Miguel Lecaro, que habla de la transmisión de mando presidencial. Me gusta, un hombre bastante educado, se expresa muy bien. Se necesita personas también con ese tipo de educación para hablar de temas importantes. No podemos poner a personas no preparadas. Lo que me gusta de este gobierno, por lo menos hasta el momento, es que los nombramientos han sido top. Esperemos que esos nombramientos top, que tienen una vara alta, cumplan con las expectativas. Y si no, como siempre, que pongan su cargo a disposición si sienten que es demasiado el potro salvaje que van a montar. Vamos a ver imágenes un poquito aquí de quiénes son los presidentes confirmados hasta el momento. Tenemos aquí por supuesto, de izquierda a derecha de mi pantalla, no sé si la tuya, tenemos aquí a Daniel Noboa, a Sim, ¿verdad? Que estará pasando en Ecuador por muchas situaciones, cambios muy difíciles, un presidente que tuvo que entrar a mitad de mandato de Guillermo Lasso por la ya conocida crisis social, política, económica que tiene nuestro hermano país Ecuador. Ahí está, dando tumbos, ahí va, echando para adelante, ahí va Daniel Noboa, así. Bueno, aquí tenemos entonces a Xiomara Castro, ¿verdad? Xiomara Castro, que también es un gobierno de cambio bastante radical, tratando de hacer, creo que es la primera mujer presidenta de Honduras, o la segunda, no lo sé, no me acuerdo muy bien esa parte, pero sí, una mujer con mucho temple, mucho carácter, que tiene una gran responsabilidad con un pueblo hermano como el pueblo hondureño. Tenemos al presidente electo porque se ha reelegido aplastantemente, ¿verdad? Luis Abinader, como lo quieren en RD, un presidente bastante radical, con el problema fronterizo que tienen con Haití. De verdad que los dominicanos están muy contentos con el presidente que tienen en Luis Abinader. Lo que se ve, porque en las elecciones arrasó, tanto él como su bancada. Santiago Peña, ya mencionamos, el presidente del Paraguay, un joven presidente, joven, con muchos cambios, viene allá en Paraguay, de un partido que es el partido tradicional de allá, que allá la izquierda no gana, allá es derecha y siempre derecha por más de 50 años, no sé, el mismo partido político en el poder. Bien, y tenemos a Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, nuestro hermano país. Curiosamente, ¿no? Temas migratorios, un tema puntual allí que muchos panameños no están de acuerdo con cómo se expresa sobre el tema migratorio, pero bueno, cada país es soberano de manejar el tema, sí, porque ellos consideran que no se debe cerrar la frontera. Nosotros los panameños pensamos que sí. Y bueno, aquí, volviendo al tema ese, me gustaría ver si el presidente Gustavo Petro ahora sí va a venir acá a Panamá a la toma de posesión del presidente de la República. Porque sí que nos gustaría a los panameños que venga Gustavo Petro el 1 de julio aquí y hable con el presidente electo, José Raúl Mulino. Y también, por supuesto, Nayib Bukele. No lo han puesto aquí, pero nos encantaría que venga el mejor presidente de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, Nayib Bukele. Vamos a ver qué pasa. Aquí estaremos, si Dios nos lo permite, y si no se va la luz. Y vamos a ver cómo nos va. You know.